Bueno, ya vamos entrando a la última fase dentro de la obra de Velázquez. Eh, y esto ya toca con las obras mayores. Diego de Velázquez se ganó en su tiempo dentro de la corte la confianza total del rey Felipe IV. Y esto hizo que eventualmente él fuera adquiriendo cada vez mayores responsabilidades al interior de la vida cortesana. Para 1651 es nombrado chambelán de palacio. Esto quiere decir que es el aposentador alcalde del palacio. Él tiene que ver exactamente con todas las ubicaciones, con la manera en que se disponen las personas que viven y duermen dentro del palacio, muy especialmente de el rey. Eh, Cuando muere la reina Isabel de Francia, aquí la estamos viendo en un retrato que evidentemente no es de Velázquez, es un retrato en su tiempo en Francia antes de viajar a la corte española, porque cuando ya viaja a España, pues la corte española tiene unas formas mucho más rigurosas, más, ¿cómo le diría? Más sobrias de ser que la corte francesa. La corte francesa siempre fue una corte mucho más ligera, si se quiere, más alegre, ¿sí? Y entonces vamos a tener que cuando ella muere y muere el príncipe Baltasar Carlos, el rey Felipe se queda sumamente desolado. La muerte de Isabel lo golpea muy duro porque él justamente para el momento en el que ella muere había finalmente logrado establecer una relación, se puede decir, más íntima, más cálida, más significativa con la reina. Y cuando muere el príncipe, él sí se queda, digamos, en el piso, porque una de sus grandes preocupaciones, como la de todos los monarcas, había sido justamente la de concebir un heredero y tener un heredero que fuera adulto para el momento en que él ya no estuviera. Y esa posibilidad se frustraba completamente. Entonces, a falta de heredero, Felipe tiene que buscar una nueva esposa. Es cuando piensa en las princesas posibles, pero sobre todo dirige sus ojos hacia la casa de Austria, porque hasta ese momento, básicamente todos los reyes de España, a no ser que fuera por razones de tratado político con alguna corte, como en el caso de Francia, se casaban con sus primas o sobrinas o allegadas de la casa austríaca de los Habsburgo. Y entonces se casa con ella en 1649. Cuando la princesa viene rumbo a España, el que va a ser su chaperón, su acompañante va a ser Velázquez. Y hay una anécdota muy singular y es que paran en uno de los pueblos flamencos y la gente del lugar, pues muy emocionada de poder ver a la princesa tan joven, más que bella, yo diría que tan joven, toman la determinación de llevarle como regalo un sinnúmero de medias que se atan con cintas debajo de la rodilla. Y cuando la princesa
está muy sorprendida y muy alegre por el regalo que ha recibido, lo ha agradecido. Uno de los miembros de su séquito se acerca y le dice que no se alegre mucho porque al fin de cuentas las mujeres en España no tienen piernas. Ella se aterra de miedo de pensar, ¿será que me las van a cortar? Luego entenderá que los vestidos que se usan en la corte española son sumamente pesados y grandes y hacen absolutamente imposible que se pueda siquiera asomar una extremidad por debajo de ellos. Em, Cuando se casa la pareja, muy rápidamente la reina queda en embarazo y conciben a una hija, la princesa Margarita Teresa, quien fuera el deleite de la corte y de el queridísimo Diego de Velázquez, que la pintó en muchísimas oportunidades y quien le dio el lugar central en la obra más famosa de todas las que produjo, Las Meninas. Eh, Antes de que naciera la princesa Margarita, el rey le entregó a Velázquez o le concedió a Velázquez la habitación o la pieza principal en la que del palacio en la que había fallecido el príncipe Baltasar Carlos. En ese momento esa pieza se usaba como museo del palacio. Ahí estaban puestas diferentes grandes obras de arte y cuando Velázquez la recibe, escribe, estoy aplastado. Y eso lo escribe así porque este es un espacio que tiene una influencia para él muy grande. Por un lado, se siente muy reconocido por el rey, pero por el otro lado, le es muy penoso, le es doloroso porque él ha sido muy cercano a Baltasar Carlos. Entonces, para ella, digamos, eh, para él este lugar tiene una significación muy grande. Em, Sabemos que Velázquez había funcionado como pintor de la corte entre 1640 y 1650 y también había estado, como les he dicho antes, al frente de la constitución de la em, escogencia y de la selección de los cuadros que iban a ser parte de la colección de arte europeo de Felipe IV, una de las mejores de todos los periodos de la corte española, debido en gran parte a la libertad de la que gozó Velázquez para realizarla. Velázquez se interesó mucho en que se tratara de una colección muy variada, muy rica, muy representativa, muy significativa en relación a lo que se estaba haciendo en el arte de Europa. Bien, vamos a ver que no solamente pintaría a la infanta Margarita Velázquez antes de ello y antes de que partiera a Francia, haría varios retratos de la hija del rey con la reina Isabel, la futura reina de Francia, María Teresa, para este momento infanta de España. Este retrato fue pintado entre 1651 y 1652 y podemos ver en él muchos elementos, la complejidad del peinado, el manejo que hace Velázquez del rostro, tratando de sacar el máximo partido de las facciones de la infanta para producir una imagen que sea agradable, pero más allá de agradable, que se pueda considerar bella. Y va a hacer, además de este retrato que estamos viendo, va a hacer muchos más. Estos retratos se van a volver fundamentales para varias cosas. Por un lado, para agenciar el matrimonio de la infanta con su primo, el futuro, no, el ya entonces rey de Francia, Luis XIV,
mm, y también para dejar un testimonio de la presencia de la infanta en el rey Felipe IV. Felipe IV fue un rey, yo creo que lo he dicho en otras oportunidades, muy regular. No fue, digamos, un dechado de virtudes gubernamentales, al igual que su padre Felipe III, siempre se le va a impugnar el haber dejado mucho de la tarea de gobierno en su válido, en este caso el conde duque de Olivares. Y bueno, como marido fue promedio, es decir, tuvo muchos fallos, muchas amantes y esto mortificaba a las reinas españolas mucho más de lo que podía mortificar a una reina francesa porque, entre otras cosas, España vivía más atenazada por la noción del pecado, ¿no? Del pecado sexual como un pecado mortal terrible. Eh, pero, pero fue un gran papá, fue un muy buen papá. eh, Amoroso, pendiente de sus hijos, se interesaba verdaderamente por ellos. Y para él, desprenderse de sus hijas y concretamente María Teresa para dejarla ir a Francia, no fue un tránsito completamente sencillo. Le aligeraba un poco el pensar que su hija iba a vivir en la corte de su hermana Ana y que esta, más allá de ser suegra, iba a ser sobre todo una tía que la iba a apoyar y que la iba a respaldar en cada momento. Es preciosa la manera como trabaja Velázquez los diferentes detalles del vestido y cómo logra darle esta noción de, digámoslo así, pues de belleza a una figura que de por sí está completamente casi que desprovista de la misma. El rey, el rey Felipe IV, tal como se lo podía ver en sus últimos tiempos, Velázquez trabaja genialmente el fondo y los vestidos. Casi que ellos están allí solamente para servir de base al eje fundamental de la representación, que es el rostro del rey, un rostro que se nota apesadumbrado, triste y que entra dentro de un giro dramático absolutamente profundo. La reina Mariana de Austria, si no nos dijeran que no es la infanta María Teresa, nos costaría mucho trabajo deducirlo, o sea, la cara de familia es algo absolutamente perceptible. Podemos ver las modas españolas, unas modas muy pesadas para las mujeres, muy llenas de adornos, de ornamentaciones, pero también de una gran limitación para la movilidad, ¿no? Y estas modas tan pesadas también nos dejan entender lo que eran las formas del pensamiento en ese momento en España, porque eran bastante parecidas, ¿no? Muy rimbombantes, muy dadas a un cierto dramatismo. La infanta Margarita, preferida del pintor, aquí rodeada de un espacio maravillosamente creado para ella. Casi que uno lo ve augurando un poco lo que van a ser después los predios del impresionismo. Es precioso el juego de los colores y Velázquez nos muestra a la niña siempre como una niña muy despierta, pero también muy provista de una, digamos, disciplina que rige sobre ella y que nos hace pensar posible que una criatura de tan corta edad se pueda portar también para hacerse un retrato. Aquí, casi que sacadita de las meninas, la infanta vestida de blanco y de plata, muy rubia,
contrastando su vestido con el fondo y con las tonalidades rojas. Velázquez la adorna particularmente para hacerla ver más rubia, más blanca, más graciosa, más bella. Y aquí entramos al cuadro de cuadros, al cuadro más importante quizás de toda la producción pictórica de Velázquez y uno de los más complejos en términos de procesos de análisis. Vamos a empezar, probablemente nos quede partido el análisis en dos, pero eso no es mayor problema. Realmente el cuadro que conocemos como Las Meninas tiene originalmente el nombre o el título de la familia de Felipe IV. Es uno de los cuadros más notables en cuanto al trabajo de la luz, de la composición y de digámoslo así, de la significación que puede tener tanto en términos de historia como de comprensión desde afuera. O sea, ¿qué es una comprensión desde afuera? Son las lecturas que yo puedo hacer de un cuadro que probablemente se escapan al propio pintor, pero que son posibles a partir de la obra. Cuando Velázquez pinta este cuadro, el rey le ha prohibido hacer retratos suyos. O sea, básicamente el último retrato que el rey va a aceptarle a Velázquez es este. El rey se siente, está deprimido, está cansado, se siente, digámoslo así, incapaz de el esfuerzo emocional que supone posar durante largas horas para su amigo el pintor. Un amigo al cual él frecuenta con gran asiduidad para acompañarlo en su tarea. O sea, son muchos las tardes o las mañanas en que el rey entra al estudio de Velázquez para conversar con él o simple y llanamente para acompañarlo en silencio. La relación que se establece entre los dos hombres es una relación sumamente profunda y marcada por un respeto absoluto del uno hacia el otro, del rey por el pintor y del pintor por el rey, que tienen verdadero afecto. Entonces, esta es una obra de grandes dimensiones. Velázquez pinta obras de grandes dimensiones y así no lo deja entrever a través de los cuadros que aparecen expuestos dentro de la habitación. Esta habitación era el museo de el palacio, entonces es natural que hayan muchos cuadros colgados en las paredes. Y también sabemos del tamaño de la tela porque se debería tratar justamente de una tela tan grande como la que estamos viendo. Esta tela que estamos viendo debe tener por tema el que se refleja en el espejo que está al fondo de la habitación, que es un retrato del rey Don Felipe y su esposa, Doña Mariana. Bien, entonces es una tela de 3 metros con 18 por 2,76. En la tela aparecen una serie de personajes, son personajes todos miembros de la corte y lo que hace que este cuadro sea posible, vuelvo sobre ello, es justamente, o son varios hechos. Primero, la cercanía del rey y el pintor em, que hace que si bien el rey le diga al pintor, no quiero más cuadros, le permita este cuadro. Es decir, le permita este cuadro donde el rey puede aparecer sin aparecer. O sea, ese es un guiño muy especial.
En segundo lugar, es el hecho justamente de que el rey no quiera ser pintado. Si el rey hubiera querido ser pintado, probablemente el cuadro que veríamos sería otro cuadro. Probablemente sería el que está en el espejo. Mm, y por X o Y razón, la tercera razón tiene que ver con una genialidad de Velázquez y con un recorrido que Velázquez ha empezado muy joven, cuando ha hecho cuadros como La Cena de Maús o cuando ha hecho digamos, ha hecho a Marta y a María en los primeros tiempos de su pintura, donde el tema principal está en el fondo, casi invisible, y el tema de género, el tema casual, el tema menos significativo, aparece justamente adelante. El pintor debió ofrecerle al rey hacer esta obra basándose en mostrar la cotidianidad de la corte, pero también en presentar eh, a la corte española como una corte que en caso de a falta de panes, buenas son tortas, o sea, en falta de hijos podría tener hijas, aunque obviamente en caso de que el rey muriera sin tener un descendiente varón, la descendencia caería, la herencia que caería, como en efecto cayó, sobre su hija mayor, María Teresa, no sobre Margarita. Quizás también pueda tener el tema de las meninas un elemento atrás y ese elemento que aparece detrás estaría vinculado con el hecho de inspirar un poco al rey en términos de mostrar lo agradable que era la vida doméstica en su propio palacio. Entonces, todas estas circunstancias deberían ser tenidas en cuenta para nosotros llegar a tocar el tema específico de el cuadro, su génesis, su desarrollo y su fuerza, ¿no? Porque un cuadro sumamente importante. ¿Quiénes están en el cuadro? En el cuadro hay una gran cantidad de personajes. El primero es la infanta Margarita. Doña Margarita está justo en el centro de la escena, tal como debe ser. Es la primogénita de los reyes y pues es, digámoslo así, la promesa de la continuidad y también el que ella esté allí, esté sana, esté en buenas condiciones, es el augurio de que la pareja está en capacidad de seguir procreando y probablemente en ese procrear pues pueda llegar al punto de tener el tan anhelado heredero varón. Bien, en segundo lugar está doña Isabel de Velasco. Aquí aparece una de las meninas, una de las jovencitas de la corte que han hecho los méritos necesarios para ser consideradas como damas de compañía o de cuidado
de la joven infanta. Son realmente mayores que ella, entonces, pues hay que considerar que la razón por la que han llegado a este puesto no es porque sean las amiguitas de la infanta, sino porque sus familias tienen una relevancia importante y por tanto ellas están allí eh, para obtener buenos matrimonios. La tercera es la otra menina, es doña María Agustina Sarmiento de Sotomayor. Resulta que ella está teniendo, ¿sí?, entre sus manos un pequeño jarrito rojo de barro, ¿sí? Este pequeño jarrito rojo de barro era, digámoslo, un parte de una práctica que consistía en eh, tomar agua en una pequeña vasija de barro o un búcaro poroso. Y esa, digámoslo así, esa agua se consideraba que era absolutamente saludable, entre otras cosas, porque permitía que las mujeres comieran allí un poquito de barro tomado de una vasija de arcilla porosa en las que de esta manera, digamos, se añadían perfumes, especias y demás. Y esta vasija, entonces, que permitía refrescar el agua, eh, que permitía también pellizcar pedacitos de este barro para obtener con el barro eh, una disminución de los glóbulos rojos que supusiera el incrementar la palidez del rostro. Es decir, ese bucarito rojo que le pasa a la menina a la princesa tiene agua perfumada y la princesa no solamente toma el agua, sino que de ese bucarito se desprenden pedacitos de barro que ella puede morder y así su piel, se mueren ciertos glóbulos rojos y su piel se vuelve más blanca. Esa era la práctica que tenían en ese momento las mujeres españolas de la corte y que se va a conocer básicamente con un nombre que es el de bucarofagia, o sea, comerse las vasijas de barro. Bien, tenemos en cuarto lugar a un personaje muy peculiar que es María Bárbola. María Bárbola es una de las enanas de la corte, de parte de la corte de compañía de la infanta. Ella está puesta aquí por Velázquez en un muy primer plano, en una condición de superioridad que hace, digamos, la nota divertida o la nota irónica, ¿no? Pero al igual que en los cuadros anteriores de la serie de los bufones, Velázquez en ningún momento se burla de ella o la menoscaba. En un quinto lugar aparece Nicolásito Pertusato. Nicolásito Pertusato era un enano italiano
tenía la apariencia de un niño, a diferencia de otros enanos como María Bárbola, no tiene una desconfiguración fisiológica o una desproporción fisiológica, sino que su cuerpo es completamente proporcionado, pero sus rasgos son totalmente infantilizados. Y está molestando a el perro, que está también en un muy primer plano. Luego vamos a encontrar a doña Marcela de Ulloa. Aquí está la ama de la infanta, es decir, la encargada del tutelaje de la infanta, de su educación religiosa, de toda su formación y de velar por la buena moral, las buenas costumbres. En el séptimo lugar está don Diego Ruiz Ascona, que era el preceptor de la infanta, el que se encargaba de seleccionar los libros, las obras, los estudios, el plan de estudios de la infanta, que era muy cuidado. Y la idea de Velázquez de ponerlos a los dos es que nos va creando también toda la idea del mundo, del pequeño mundo de la infanta, que es ya un mundo bastante complejo. En el octavo lugar está don José Nieto Velázquez, quien trabaja dentro del palacio y está aquí en esta puerta. Luego vamos a estudiar la razón de ser de él allí justamente. Y en el décimo lugar está el rey don Felipe y en el décimo primero la reina Mariana de Austria. En el noveno, me lo he saltado, he llegado a el final, está el mismísimo Diego Velázquez en uno de los autorretratos más inquietantes, interesantes y significativos de toda la historia de la pintura, porque nos va a dar mucho de qué hablar. En primer lugar, ver en primer lugar al pintor y en el fondo al rey, ¿no? Esta ya genera una metáfora importante, cómo es el pintor el mediador de la imagen regia, pero también cómo está detrás de la obra del pintor está el mismísimo monarca o los mismos monarcas como figuras de autoridad. Dentro de toda la construcción de este cuadro, toda se atribuye a Velázquez, exceptuando la cruz roja que lleva el pintor sobre el pecho, que es la cruz de la Orden de Santiago. Él ya había muerto cuando llegó la orden que lo acreditaba como caballero de Santiago. Entonces él, en el momento en que pintó el cuadro, no tenía derecho de lucirla. El rey don Felipe dio orden de que se hiciera una intervención póstuma sobre el cuadro para enlucir la figura de su muy queridísimo Diego Velázquez con la cruz que hacía finalmente alusión a eso que él había deseado tanto a lo largo del curso de su vida. Eh, Voy a parar ahí porque ya la próxima vez entro a la descripción del cuadro y a profundizar. Por ahora solo lo voy a dejar allí.